Dios les bendiga, mis hermanos. Les saluda el pastor Daniel Molina. Estamos una vez más aprendiendo de la Biblia, tal como lo hicimos la semana pasada, leyendo la carta a los Corintios. Avanzamos solamente 2 versículos, pero el tiempo es muy corto y así mismo vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy, siguiendo con los versículos restantes. Así que para comenzar, como se nos ha enseñado, vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que dé mucha bendición y provecho para nosotros, Señor. Que nos das esas palabras que necesitamos y esas palabras que nos animan y nos ayudan y nos exhortan a hacer no nuestra voluntad o lo que nosotros creemos que es correcto, sino tu perfecta voluntad. Bendice a principio a fin lo que aprendemos y en tu mano de amor nos encomendamos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, mis hermanos, si usted se recuerda, pues el apóstol Pablo comienza introduciendo un saludo a la iglesia de los Corintios, donde él confirma que es una iglesia de Dios y les recuerda que ellos son llamados a ser santos, que como hablamos la semana pasada, es simplemente apartarse de las cosas que el mundo hace o de las cosas que el mundo ve bien y hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora en el versículo 3 nos enseña algo importante. Dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros. Primeramente, gracia, y esto es importante porque el apóstol Pablo, a pesar que no niega que estos son parte de la iglesia de Cristo, les hace un recordatorio de la gracia que ha sido derramada sobre ellos y así también de la gracia que ellos siguen necesitando. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces, aunque ellos, como dice más adelante, han sido bendecidos con todos los dones, el apóstol Pablo, que los conoce y sabe por boca de la familia de Chloe cómo ellos se comportan, entiende de que ellos necesitan gracia, porque hay cosas que ciertamente no están haciendo bien. Ahora, y eso es importante, pues, porque cuando nosotros nos paramos frente a un púlpito a predicarle a la iglesia, muchas veces nosotros en ese púlpito sentimos que la gente necesita gracia, más no nosotros. Porque creemos que estamos haciendo las cosas bien y eso quizás es un llamado para nosotros también que predicamos, de entender que no vamos a dejar de necesitar nunca la gracia de Dios mientras estemos en esta tierra. Gracias porque no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas, porque hay muchas cosas que no hemos cambiado, porque a pesar de que estamos en un púlpito, necesitamos nosotros también entender que no somos merecedores de esa gracia, porque no la merecemos, porque si la mereciéramos no fuera gracia, y que necesitamos día con día de esa gracia de nuestro Padre Celestial. Segundo, también le dice paz. Y esto es importante porque el apóstol Pablo entiende que hay demasiada división en la iglesia. Y creo que la paz debería de ser en cada iglesia, mis hermanos. Porque no se trata de hacer lo que yo quiero hacer dentro de la iglesia, sino lo que yo voy a hacer y me manda a hacer Dios, mejor dicho, y siempre pensando en mi hermano. De llevar paz a ese lugar, de hacer una iglesia que viva y disfrute la paz. Porque esto es muy cierto, hay personas que no se levantan a servir cuando ven que las personas que estamos sirviendo no tenemos paz en nuestro corazón y no hacemos un ambiente de paz. El apóstol Pablo les recuerda, paz a vosotros. Necesitan esa paz de Dios. Necesitan vivir en paz y hacer las cosas en plena paz. No pleitos dentro de la iglesia, porque eso no es bien visto delante de las personas que no conocen de Dios. No es bien visto delante de aquella persona que quiere levantarse de la silla y comenzar a servir, porque a nadie le gusta estar en un ambiente donde no hay paz. En de muchos lugares me he retirado, porque el ambiente donde estoy no es de paz. Y no estoy hablando de lugares seculares donde la paz no es importante, sino de lugares donde supuestamente es cristiano, donde supuestamente está Dios, pero no hay paz. Y les dice el apóstol Pablo, necesitan ustedes gracia y necesitan ustedes paz. Y esa paz no la van a conseguir ustedes queriendo hacer las cosas a su manera, sino que esa paz es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y esa es la verdadera paz que la iglesia necesita. Como siguiente, en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y eso demuestra el sentimiento de amor hacia Pablo para con estos cristianos. Él reconoce que ha sido dada la gracia de Dios a ellos y que esa gracia es la que ha hecho que la iglesia continúe. Pero nótese algo importante, porque yo, revisando la Biblia en Corintios capítulo 11, donde habla de la cena del Señor, si usted recuerda, habían personas que llegaban y porque ellos eran los principales de la iglesia, comían y dejaban las obras a otros. Y esto, en una conclusión, podemos sacar que había personas que tenían dinero dentro de esta iglesia, y habían personas que no tenían esa capacidad financiera o ese poder adquisitivo. Ellos los menospreciaban. No había paz, como acabamos de decir, y eran menos vistos que las personas aquellas. Pero ojo con esto, porque el apóstol Pablo generaliza la iglesia y no toma una posición de preferencia para aquellos que tienen dinero o aquellos que le ayudaron en su tiempo, sino aún aquellos que no han dado nada para su ministerio, el apóstol Pablo, o que pudieron haberle ayudado. Y esto es importante, mis hermanos, y quizá como pastores es muy, muy imprescindible, porque a veces dentro del ministerio, con las necesidades de la iglesia, nosotros vemos muy bien a aquellas personas que nos dan, y aquellas personas que no ofrendan, no lo vemos de la misma manera. Mis hermanos, y quiero aclarar esto, tanto aquella persona que no tiene dentro de la iglesia como aquel que no tiene ha sido partícipe de la gracia de Dios, y por lo tanto tiene que ser vista de la misma manera. Porque esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios siempre por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y ojo con esto, porque no está hablando de las bendiciones, porque de hecho esta era una iglesia donde había un puerto, y era una iglesia donde era un lugar donde se movía mucho comercio. Y muchos dicen que esta iglesia era una iglesia de personas donde habían algunos que tenían mucho dinero. Pero el apóstol Pablo no les está recordando y dice: me alegra que ustedes tienen sus casas, me alegra que ustedes tienen, estoy contextualizando, sus vehículos, me alegra que ustedes tuvieron para llevar a la universidad a sus hijos. Nótese, porque estas no es las cosas que el apóstol Pablo está diciendo, y esto contrastando con lo que hoy se enseña, mis hermanos, donde se muestra que la iglesia, el caer en gracia para con Dios, porque yo doy dinero, porque yo sirvo, porque hago esto, es el mejor método para conseguir bienes materiales en esta tierra. Eso no es así. Tenemos que entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque el versículo lo complementa y dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Nótese que el apóstol Pablo está hablando de cosas espirituales, cosas con las que Dios ha bendecido la iglesia, mis hermanos, y eso tenía que ser un motivo de gozo, así como lo fue para el apóstol Pablo, como para nosotros. Siéntase gozoso que usted esté dentro de una iglesia donde se le esté predicando la palabra, y no dentro de una iglesia donde hay personas que se aprovechan de su inocencia. Nótese que inocencia es falta de conocimiento para enseñar, como dice la Biblia, encubiertamente herejías. Si usted ha sido bendecido en una iglesia donde no solamente tiene una gran arquitectura, tiene un ministerio tan bonito de alabanza, o tiene luces LED como hoy se muestra, eso no está hablando el apóstol Pablo como bendiciones, o ser enriquecidos, o que tiene una iglesia donde está con aire acondicionado y que rico se siente el aire. Eso no está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando que fuiste enriquecido por Dios en toda palabra, en toda enseñanza, y en toda ciencia, en todo conocimiento de las cosas. Porque eso debería causar el gozo a cada cristiano. Dice el versículo 6: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Nótese, porque el apóstol Pablo nuevamente incluye a esta iglesia como parte del propósito de Dios. Y dice más adelante: de tal manera que nada os falte en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No nada os falte ningún don. Esta fue una iglesia que fue bendecida con todos los dones del Espíritu Santo. Ese era para el apóstol Pablo un enriquecimiento de parte de Dios. Pero lo vamos a ver más adelante, media vez vayamos adelantando en la lectura, que esta iglesia, a pesar de tener todos los dones de Dios, era muy inmadura. Porque así como hoy muchas iglesias presumen de dones de Dios, los estaban ocupando para otras cosas. Para mostrarse que aquel era el elegido de Dios y del cual Dios había depositado ese don. Para nombrarse apóstoles, nombrarse siervos de Dios, nombrarse varones de Dios, para ser aquellos que creen que les merecen un lugar privilegiado en la iglesia, cuando no es así. Esta iglesia estaba en lo mismo. Más adelante vamos a ver cómo están ellos peleando, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y estaban discutiendo en cosas muy infantiles. Por eso Pablo les dice: ustedes son niños en Cristo. Y con esto podemos cerrar, mis hermanos. Somos niños en Cristo cuando estamos buscando otras cosas dentro de la iglesia, sean materiales o terrenales y no espirituales. Somos niños en Cristo cuando creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos y que por eso Dios nos está bendiciendo tanto. Esa es una cosa tan infantil, mis hermanos. Porque a veces nosotros como cristianos creemos que tenemos todo y que Dios nos ha bendecido, nos está bendiciendo, porque tenemos las cosas que necesitamos. Y aquel que no tiene lo que necesita, ese no es bendecido de Dios y quizás está haciendo lo incorrecto. Eso tenemos que pensar también. No seamos infantiles en nuestra manera de pensar y maduremos, mis hermanos, como Dios quiere que lo hagamos. No busque dentro de la iglesia lo que la gente viene a buscar. Y una persona me dijo: mira, ya no fui a la iglesia. Yo le digo: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que fíjate que estaba yendo con una amiga mía y estamos en camino de ser novios, y ella regresó con su novio y me desanimé. Yo le digo: tu problema es que fuiste a buscar a la iglesia pareja. A la iglesia no se va a buscar pareja si Dios la provee. Bendito sea Dios. Pero muchos cristianos estamos siendo niños en Cristo, porque a pesar que hemos sido enriquecidos con la palabra de Dios, que usted tiene acceso, porque la tiene en su casa, puede orar a cada momento, tenemos libertad de expresión, libertad de culto, tenemos una iglesia cada 2 cuadras. Hemos sido enriquecidos por Dios. Podemos tener todas esas bendiciones, pero seguir siendo niños en Cristo, porque estamos buscando de Dios, o en la iglesia, o en los caminos de Dios, aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Así que, mis hermanos, con esto cierro para que maduremos nuestra manera de pensar y entendamos que la iglesia se va a buscar las cosas espirituales y que es necesario valorar las cosas espirituales. Quizás usted esté escuchando predicaciones de pastores donde le enseñan que la única manera de quitar el sufrimiento de su vida es venir a Dios. O que pastores que le enseñan que la única manera de usted llegar a cumbres o a lugares donde nunca pensó llegar es a través de Dios, mis hermanos. Las bendiciones de Dios son espirituales, y perdone que yo se lo diga de esa manera. Así que con eso le dejo en su corazón para que esta semana busquemos las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros y valoremos aquellas cosas en las que Dios nos ha enriquecido. Y no nos sintamos tristes porque no hemos alcanzado todo. Recordemos que la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que no nos corresponde estar buscando las cosas de Dios, porque Dios también dice: no hagas tesoros en la tierra, porque qué comunión tiene las tinieblas con la luz. Así que yo cierro orando, mis hermanos, con esto. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a pedirle al Señor que sea Él de bendición también para nosotros, que nos enseñe las cosas que nosotros quizás no hemos visto. Bendito Padre Celestial, cerramos con esto y te damos las gracias, porque en estos pocos minutos que hemos estado hemos podido aprender muchas cosas. Danos una mente madura, Señor. Danos una semana donde verdaderamente busquemos las cosas que merecemos buscar como hijos tuyos. Perdona porque a veces hacemos lo incorrecto, Señor, pero más gracias te damos por las cosas que nos has dado, por la palabra que nos das, por la visión que nos das, porque sabemos que toda palabra es buena, Señor, y que nos puede abrir los ojos de nuestro corazón para reconocer entre una palabra correcta y entre una palabra incorrecta también. Danos siempre esa palabra que necesitamos, Señor, tú conoces nuestro corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están pendientes de la iglesia y de estas publicaciones. A ti sea siempre la honra y la gloria. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen buenas noches. Les estuvo con ustedes el pastor Daniel Molina, deseándoles un buen fin de semana.
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.